Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Jorge, Diego, gracias por hacerme partícipe de esta maravillosa locura o de esta maravillosa organización que hasta el momento solo había podido ver por YouTube, porque la vida no me tiene muy ocupado. Tú que estás con el padre de Salva es la tuya, ¿no? Tú vienes a boicotearme a mí. Bueno, para nuestros espectadores en YouTube era Miguel Pureza intentando boicotear este malagrafismo, que es un proyecto que me flipa, pero que, bueno, por motivos diversos, pues no he podido, solo he podido ver por la distancia. Hoy llego y beso el santo, nunca mejor dicho, porque con este pedazo de mesa que tenemos aquí vengo a disfrutar muchísimo. Vamos a intentar imbricar dos conceptos que a veces los cofrades retorcemos como el alambre del pan de molde, la parte teológica con la parte artística. Vamos a intentar ir dándole forma. Con el título Creadores, el arte al servicio de lo divino, dogma, teoría y realidad, Malagrafismos trae hoy un cartelazo. Con permiso, voy a presentar a los participantes, los tengo aquí desordenados, así que dentro de mi desorganización voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Tengo aquí a mi izquierda a Gonzalo Quesada, artista de Utrera. Está dando mucho que hablar en el mundo cofrade, también en el mundo no cofrade. Ha salido en teles nacionales este año con ese famoso cartel de la freidora, que ha sido lo más comentado de lo que llevamos de año. Y bueno, y vamos a ver a través de ese papelón pues, todo el sentido que hay detrás de la obra. Referente del arte joven en Andalucía, como escultor pues tengo que tirar también para otra de mis aficiones. Tiene obras que a mí personalmente me encantan, como ese busto de Manolete o la escultura de Morante. Esa mezcla de lo tradicional con lo moderno que a mí personalmente pues, me tiene loco. Luego, un poquito más allá, Andrés Eduardo García Infante. Andrés, que es teólogo malagueño, que quiere que, a lo mejor me atrevo, que la teología huela a oveja, como dijo el Papa. Ha estudiado en Málaga, en Murcia, en Roma y da clases en varios centros, entre ellos, bueno, no sé si sigues en el Instituto de San Pablo, porque no me has dicho hace un momento, ya no, ha dimitido. Pero bueno, tiene un libro la más de interesante que además yo les recomiendo a mis chicos del grupo de Magis Vida, que es ese Charlas Redes, Teología para Principiantes, una voz joven, aunque a él no le guste, ronda ya los 40, y aporta aire fresco en el pensamiento católico actual. A continuación, Antonio Rafael Fernández Parada. Antonio es profesor universitario, malagueño, es historiador del arte y, bueno, especialista en patrimonio e imaginería. Me ha llamado mucho la atención también la cantidad de papers en torno a muebles antiguos. Es curioso, porque claro, para prepararme esto he hecho un poquito de vigilancia en Google Scholar. La cabra tira al monte. Bueno, lo suyo es investigar, pero también mucho divulgar. He estado viendo algunas charlas TED que tienes por ahí. Mucha cercanía, pero por supuesto con rigor. Y bueno, vamos a disfrutar del lujo de tenerlos cerca con nosotros. Y luego tenemos el más lejano, Pepe Luis Marín Martínez. Pepe Luis, pintor de Sanlúcar la Mayor. He de reconocerte que el programa que tenemos subido en las cofradías contigo es probablemente de los que más me han sacado de mi marco mental. Es muy interesante, para quien no lo haya visto, pues lo tienen disponible en el canal de las cofradías. Su arte en exposiciones ha estado en España, en México, es activo en medios y su estilo, bueno, pues mezcla lo simbólico con lo espiritual de una forma única. Yo no quiero ponerme, esto es un aviso a los miembros de la mesa, no quiero ponerme muy en manierga con los 59 segundos, pero sí me gustaría que tratáramos varios temas, que nos diera tiempo en esta hora y poco que tenemos y, sobre todo, que entre vosotros entrarais en una conversación, que os fuerais incluso llamando la atención entre vosotros. Creo que estamos en familia, podemos interrumpirnos incluso de forma respetuosa. Y yo quiero empezar por la casa en la que estamos con una primera reflexión en torno al arte y la importancia de la cruz en la Semana Santa. Vamos a ver si se carga. El cartel de la Semana Santa de Málaga, aquí lo tenemos. Es ese cartel que, bueno, tiene a la Virgen del Rocío, tiene al Cristo de la Redención, pero, y quiero empezar con Pepe Luis, echamos en falta algo, ¿no, Pepe Luis? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias, Jorge, gracias, Diego, gracias, Miguel y Julio, por traerme a Málaga desde Sevilla. El asunto de la ausencia de la cruz, principalmente porque, bueno, como elemento y como señal de los cristianos, en realidad esto daría para una cuestión bastante más compleja de lo que por ocasión, tiempo y disposición se me va a permitir hacer
Un análisis mínimamente entendible porque creo que no solamente por la ausencia de la cruz, sino por sustituir el papel de la Madre de Dios, casi llevándola al ejercicio de representar el papel de la Verónica, que ejerce más de Verónica que de Madre de Dios. Entonces, el asunto se presenta interesantísimo a la hora de entender que el cartel del papel de pescaditos fritos de Gonzalo, el cartel de la Semana Santa de Málaga, el cartel de Luis Gordillo en relación al rostro de la Macarena y el cartel de la Semana Santa de Sevilla, el oficial, todos tienen el mismo aroma veronicante, por decirlo de alguna forma. Y esa cuestión a mí me gustaría de alguna forma poderlo desarrollar, y en ese desarrollo entraría un análisis de en qué medida la ausencia de la cruz puede ser contemplado como un capricho del artista y que evidentemente tendrá todo el permiso y el beneplácito de quien lo mire como una cuestión estética el cartel. Lo que ocurre que en este asunto pues hay siempre una visión más en profundidad y más elaborada de lo que aparentemente uno pueda encontrar a golpe de vista. Y a golpe de vista, yo personalmente echo en falta la ausencia de la cruz como el emblema y la señal que implica la redención, y sustituir el papel de la Madre de Dios por el de Verónica. Me resulta, de entrada y sin entrar en profundidad en este momento, me resulta ciertamente triste, pobre, a nivel de contenido. Desde el punto de vista de la teología, quizás, Andrés, ¿hay algo de fondo en esto, algo que quiera puntualizar o comentar? Tenemos ese y tenemos otro ejemplo que creo que lo has llegado a decir también, Pepe Luis, que es el del cartel del cachorro para Roma. Aquí lo tenemos también con la ausencia de la cruz. Bueno, en primer lugar, disculpen la voz, pero es significativo, lo decía Diego, que la voz de la teología sea una voz herida, ¿no? Y ciertamente hay que... Bueno, yo siempre digo que una cosa es el debate a nivel artístico, que tiene sus cánones y tiene sus elementos, su cosmovisión simbólica propia, pues yo que sé, del barroco o el modernismo. Y otra cosa es la cuestión teológica, ¿no? Nosotros los cofrades, lo dije una vez, somos expertos en absolutizar lo relativo y relativizar lo absoluto, normalmente, ¿no? Entonces, a veces tendemos a pontificar sobre cuestiones que tienen su importancia, pero que hay que situarlas en un contexto artístico en lugar de lanzar anatemas, ¿no? Y condenas sobre cuestiones que son susceptibles de debate. Bien es cierto que, como ha comentado, en el cartel de la Semana Santa pues tiene un elemento central, ¿no? Como es el misterio pascual. Quizá el autor se ha focalizado, ha centrado más su atención, yo diría, en el aspecto pascual, ¿no? Porque realmente el cartel de la Semana Santa de este año tiene como esa connotación casi de gloria, aunque se vea también esa imagen de Cristo ahí, ¿no? Pero todas estas cuestiones, ¿no? Que yo creo que después podríamos entrar en elementos de bordado sí, bordado no, corona de espinas sí, corona de espinas no, llegaremos a eso. Creo que hay que situarla en dos planos distintos, en la cosmovisión propia y la constelación simbólica propia de lo que puede ser el barroco, y luego lo que la Iglesia afirma, que a veces se solapan y se dicen cosas que, bueno, no sé, son un poquito... Ya entraremos ahí. Bueno, Antonio, Gonzalo, cuando queráis intervenir, libertad total. Al respecto de las representaciones de Cristo sin cruz, es algo que no es muy habitual en la historia del arte, si no me equivoco. Bueno, sí que es habitual, es decir... De Cristo crucificado sí sin cruz. Sí que podemos encontrar cosas, especialmente en el arte del siglo XX podemos encontrar cosas, pero también podemos encontrar en otros periodos, ¿no? Y ojo, que la figura de Cristo no siempre fue, me refiero, la imagen del crucificado... Sí, no, se escucha bien, este es para la grabación. La imagen del crucificado ha tenido otros momentos otros motivos iconográficos para representarse, como por ejemplo el pez y demás, ¿no? Con respecto al cartel que estamos viendo en la Semana Santa de Málaga, yo creo que es que simplemente el cartel no funciona, partiendo de esa idea. El cartel está mal parido, es un cartel que estaría bien para la procesión de la Virgen del Rocío de Gloria, pero no funciona para la Semana Santa de Málaga. De hecho, el propio que han hecho de Pentecostés es estupendo para el cartel de la Semana Santa de Málaga, ¿no? No se entiende ni el Cristo por allá abajo, ni el clavel, ni nada. Entonces, partiendo de esa idea de que el cartel es un cartel totalmente... que no tiene por qué representarnos, porque el cartel no es para nosotros. Esa idea tenemos que tener
en la clara que parece que entramos en crisis si no nos vemos representados los carteles. Y además, el cartel tiene que estar en ese retorno al orden que vivimos el año pasado después del cartel de Salustiano de Sevilla, donde todo está castigado. Es decir, han castigado con la imagen de la Macarena de este año, que no puede ser más bochornoso el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla, porque es que tiene cualquier tipo de valentía artística, se ha perdido todo. Era asegurarse el éxito por la cara bonita de la Virgen, con perdón, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, eso creo que se ha dejado de notar en el cartel de la Semana Santa de Málaga. Y también, por supuesto, claro, de repente la Macarena nos presenta el de Gordillo, ¿no? Y todos estamos encantados porque los macarenos están tomando orfidal uno detrás de otro por ver el cartel, pero es fantástico porque además están haciendo una pinacoteca de las más grandes que se puede ver en España en ese sentido. Pero bueno, que lo de la cruz es una cuestión que está en la orden del día. El cartel tiene otras muchas más cosas que contar que esté la cruz. Ya si tuviese la cruz ya sería ya mortal. Y después de esto, ¿cómo sigo yo? Después de esta opinión. Hombre, podemos seguir porque Gonzalo también intervenga en este punto. A entrar a debatir o a que nos cuentes un poco más cómo de repente se puede ver a la cara del Señor en un papel de estraza. Pues, a ver, se puede ver un papel de estraza igual que lo puedes ver aquí mismo, alrededor de nosotros, ¿no? Yo la definición más corta que le doy al cartel es la de Mateo 18:20, que es que donde haya 2 o 3 reunidos mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Y se me ocurrió la idea, empecé a hilarlo, digamos, teóricamente, porque yo sabía que esto sin un discurso teórico es un tiro en el pie. Habrá gente que lo entienda, pero que aún así me ha costado, explicándolo desde primera hora, me ha costado que el mensaje lo capten. Y no sé, al final tiene mucho también de intuición y de visceral y de dejarte un poco llevar. Yo cogí 4 o 5 papeles de estraza y fui pintando uno de una manera, otro de otra, manchando de una forma, manchando de otra. Uno lo dejé secar 5 minutos, otro 10 y la verdad es que me lo pasé muy bien. Tanto no tuvo un proceso creativo tan largo, porque sí que es verdad que de estas ideas que se te vienen a la mente y se te enciende la bombilla, porque casi como por mediación divina. Pero luego el proceso y el digerir después ese discurso y toda esa parte teórica lo disfruté mucho. Yo sobre esto, porque quería hilar con lo anterior y con lo que ha dicho también Antonio sobre el cartel de Gordillo, el cartel de Victoria Saldaña, ¿el cartel funciona solo porque se hable de él? Hombre, yo creo que no. ¿Qué entendemos por funcionar? Empecemos por ahí. Claro. ¿Qué función tiene un cartel en 2025? Si queréis empezamos por ahí. Ninguna. Mira, la participación del arte pictórico en el contexto, en el universo cofrade es escaso y de alguna forma pues ha ocupado el papel de la cartelería quizás como el más relevante, porque luego son otras ramas del arte las que se ocupan de conformar el producto que luego entendemos como cofrade, ¿no? El universo cofrade se sustenta, evidentemente, en muchas ramas del arte, de la artesanía, pero la presencia de la pintura, aunque cada vez empieza a ser, pues no sé, por exclusividades de algunas hermandades, está presente en la decoración de techos de palio, de sayas. Sin embargo, donde realmente se expresa el artista pictórico es en el universo cartelista, o sea, en lo que es la cartelería. Y da igual, pienso, y además así lo contemplo, que da igual el nombramiento de la persona que vaya a ocupar el papel del cartelista de tal cofradía o de tal ciudad, porque hay una expectación tremenda en todo lo que es la geografía andaluza y un poco más allá, porque se empiezan a copiar y a repetir los patrones, pero hay una expectación por cuanto a lo que entendemos es la época de cartelería, de época de presentación de carteles, con lo cual antes incluso de la designación de un cartelista y antes incluso de la presentación del cartel, ya hay público para ese cartel y para ese hipotético posible autor. Entonces, ya no se trata de si el cartel funciona o no, se trata de que el cartel va a cumplir su función
independientemente de la calidad artística, independientemente del autor, de la persona que lo haya realizado, independientemente de la ortodoxia que vaya a respetar, del capricho con el que vaya a mostrarse artísticamente o de los errores técnicos o simbólicos, iconográficos que quiera cometer, porque de alguna forma para todo hay público, para todo. Continuamos por aquí, si queréis. Antonio ha sido bastante categórico. Yo creo que el cartel no sirve para nada en el siglo XXI. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cartel es parte del ritual. Eso sí, como función no tiene ninguna, porque la Semana Santa antes necesitaba anunciarse, porque el público, porque tenemos que llegar al turismo, ahora no cumple ningún tipo de esa función. Pero sí que es cierto que está codificado dentro del ritual cofrade de la Cuaresma, como por ejemplo puede ser el pregón. El cartel funciona, el año pasado el de Sevilla funcionó perfectamente, es decir, nos gustaba, que era maravilloso, no había el escándalo, no existía realmente, que yo pienso que había más una campaña publicitaria realmente pensada a favor que lo que pasó, ¿no? Pero ningún cartel en el siglo XXI funciona. Es decir, tenemos las redes sociales, tenemos vídeos, tenemos programas, ninguno cumple ninguna función, más allá de ser parte del ritual y además que las cofradías pues les encanta también, pues bueno, tienen que vender. Y ojo, sí que es cierto que después está la parte de fomentar la pinacoteca. Alguien ha dicho en la mesa que la única manera que actualmente es por medio de expresarse la pintura, por medio de la cartelería, es la única que existe. Yo creo que eso es un error. Tenemos Casa Hermandad por pintar, en Málaga tenemos todas las iglesias por pintar llenas de frescos, por desgracia. Y es decir, sería una cuestión de que nuestros pintores, todos los que están aquí, pinten. Tenemos pues Santo Domingo, no sé cuántas iglesias en Málaga, que necesitamos que artistas que nos echen una mano. Pero esa es otra cuestión. Eso es el requerimiento que pueda haber de la arte pictórica. Pero existe la necesidad. Hombre, existe hay la todo necesidad. un nicho, decir, lógicamente, ¿no? Que sí. No, quiero decirte que sí, que cuando me soliciten para pintar un fresco, una pintura mural en una iglesia, me van a encontrar feliz y encantado, cosa que eso raramente... Tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a ese proceso donde invertir en fresco, invertir en buena pintura y llenar los grandes artistas que tenemos, que llenen los muros de nuestras iglesias, por supuesto. Te veo reflexivo, pensaba que ibas a ir por ahí, Andrés, porque bueno, es un cambio muy radical, pasar de hablar de cartelería a pasar a hablar de algo mucho más permanente como es la decoración interior de un templo. Bueno, es que yo también coincido con lo que dice. Realmente los carteles a día de hoy, ¿qué función tienen? Bueno, las peleas en Twitter, ¿no? Llamado X, que nos dan el salseo a los que somos un poco frikis, pero luego caen en el olvido. Quiero decir, ¿cuántos carteles se recuerdan, por amor de Dios? ¿Cuántos hay? Y me parece muy interesante cambiar el enfoque ahí, porque es verdad que las grandes olvidadas muchas veces son las sedes canónicas o los lugares donde permanecen a la veneración constante los sagrados titulares. Y es verdad que ahí muchas veces las cofradías no son las únicas, los únicos actores que están ahí, ¿no? Porque pues depende del párroco, de la diócesis, pero es lamentable muchas veces ver las condiciones en las que están algunos sagrados titulares y a veces, pues sí, se está generando unas grandes pinacotecas, pero yo qué sé, yo no sé vosotros, pero a mí es que me satura ya eso. Es que llega un momento en el que dices, bueno, sí, es como, yo qué sé, un anuncio que da el tirón, se hace viral y pasado mañana no se acuerda nadie. Y descendemos un poco a lo que es el gran público y muchos no saben ni siquiera cómo es el cartel de la Semana Santa de Málaga, pero de Málaga y de cualquier otra. Es decir, el gran público que asiste, ¿no? A ver, o sea que el cartel ha quedado como exactamente una rémora casi del pasado. Ahí es donde ejerce su papel quizá la originalidad o el ser disruptivo, ¿no? ¿Hasta qué punto se acepta la disrupción? Antonio decía con el caso de Salustiano, que creo que es el más icónico, este año con el de Gonzalo, cómo lo disruptivo sí se acaba recordando un poco más que lo neobarroco. Pero de momento, porque lo disruptivo, claro, cuando se empieza a convertir en lo normativo, deja de ser disruptivo. Quiero decir, llegará un momento en el que dejaremos de sorprendernos o escandalizarnos cuando se vaya convirtiendo esto, que parece que es la tendencia, ¿no?, en la norma. No sé yo si eso está tan claro, porque tenemos que la exposición de Eugenio Chicano, el cartel no oficial de la Semana Santa, y ya a mediados de los años 80 ya fue un escándalo por moderno. Y en 2025 seguimos teniendo escándalo porque los carteles son modernos. Es decir, algo no está cambiando, que no realmente no hemos avanzado en este sentido, porque hace 30, 40 años que un cartel fue no publicado por escandaloso, y en el siglo XXI, bueno, la cuestión que ha pasado en Antequera, otros tantos, con el tuyo, es decir, que nos seguimos escandalizando. Me voy a permitir, creo que es la ocasión de poder poner en valor lo que esto ya estaba previsto que ocurriera
desde el siglo XVI, XV y XVI, cuando el Concilio de Trento empieza a conformar y a prever los riesgos del uso de la imagen, de la creación artística al servicio de la fe. Y vuelvo a hacer alusión al personaje de la Verónica, porque de alguna forma, por una deformación, que también se podría entender como un capricho de la imaginería popular, por una deformación, evidentemente, la Verónica ha pasado de ser una alegoría construida por el brazo intelectual de la Iglesia, ha pasado a ser una santa mujer. En algunas iglesias incluso está presidiendo retablos y altares, cosa que es una fábula, una fantasía que no tiene ni pie ni cabeza, y que como alegoría es maravillosa por cuanto a que ella abre el cortejo del Nazareno y le sigue la fe. A ver si soy capaz de explicar lo que me importa y lo que creo que además aquí podría quedar, si lo consigo expresar adecuadamente, como una revelación interesante. La Verónica cumple un papel, podría cumplir dos papeles, dependiendo de la persona que observe el paño que porta en sus manos. Un papel piadoso o un papel de intromisión en un asunto que no le corresponde. Porque podríamos entender que se mete en mitad de camino del Nazareno cuando en la calle de la amargura, en el peor momento, interfiere para llevar a cabo una acción que, bueno, que se podría entender piadosa, pero se podría entender como todo lo contrario. Si aplicamos el concepto de la piedad, el cartel de Luis Gordillo, por haber él reconocido durante mucho tiempo que no se siente cofrade, que no es una persona de fe y que no tiene vínculos con el mundo cofrade, aun siendo de Sevilla, el cartel de Gordillo podríamos entender que está hecho, podría ser el paño de la Verónica intrometida. O sea, Luis Gordillo, sin ser una persona de fe ni tener un espíritu cofrade, se ha intrometido, se ha metido de lleno en un asunto que ni le va ni le viene. Con lo cual ha mostrado el rostro de la Macarena en toda su fealdad, porque se ha quedado en la apariencia de lo que él no ha sabido ver como bello, que es la imagen de la Virgen de la Macarena, y tampoco ha sabido desde la fe introducirse piadosamente en una cuestión que no es visible a los ojos de la cara, del rostro, del ser humano, sino que es visible a los ojos de la fe. Entonces, como hombre de no fe, como hombre sin fe, no ha hecho una labor de investigación, no se ha introducido con sus herramientas y con su propio lenguaje artístico en una cuestión de fe. Y como hombre que no es cofrade, se ha intrometido mostrando feamente la imagen de una imagen que para la mayoría es bella. No sé si me explico. Sin embargo, desde el punto de vista cofrade, ha habido un movimiento de defensa hacia Luis Gordillo que probablemente muchos cofrades no conocieran previamente. Tengo que decir, y aprovecho porque doy una pincelada más acerca de Luis Gordillo, me meto en su vida privada y aporto un dato que, curiosamente, me llegó al poco tiempo de haber sido publicado el cartel de la Macarena a través de un amigo periodista en el que no pongo, o sea, del que no pongo en duda en absoluto, y que me comentó de una manera privada que Luis Gordillo en su digamos, en su ambiente más íntimo había reconocido haberse equivocado, haberse hecho responsable de un trabajo que él no quería hacer, que se vio obligado por el galerista Rafael Ortiz y por su mujer, que presionaron durante muchísimo tiempo e insistentemente, y que después de haber visto el resultado, él reconoció, como digo, que de haber dicho que sí, tendría que haber hecho algo mejor. Esto lo puedo decir como una información que, lógicamente, no se ha hecho pública, no se va a hacer pública, pero sirve para entender en qué medida se ha convertido el cartel en un fetiche para muchos, probablemente esté sobredimensionado, cuando el propio artista no es capaz ni ha dado una mínima explicación, no ha sabido ni ha querido entrar en una con periodista ninguno a poder hacer el análisis, porque lógicamente el hombre está avergonzado de lo que ha hecho.
Bueno, no creo que... A ver, avergonzado no creo que sea la palabra cuando estamos hablando de uno de los artistas más importantes del siglo XX que se expresan en ese lenguaje. Estaríamos diciendo... Él no pinta caras. Bueno, él no representa, no hace figuración. Sí tiene cosas, sí tiene figuración. Es decir, un artista que lleva trabajando desde los años 60 hasta la actualidad tiene una producción muy amplia. Estamos partiendo del hecho de que has dicho además que bonita será el de Sevilla, es decir, que es ella copiado literalmente, ¿no? A ver, yo creo que hay una cuestión que nos olvidamos que existen otras formas alternativas de belleza, que estamos condicionados por la perspectiva renacentista y que la belleza puede ser abyecto, morboso, lo grotesco, es decir, las categorías estéticas están ahí y que nos reflejan otros tipos de belleza. De un pintor de la categoría Luis Gordillo que diga que no está contento, que probablemente lo habrá dicho en petit comité, pero es que estamos hablando de un pintor que se expresa en ese lenguaje. Es que Salustiano se expresaba en ese lenguaje. No ha pintado nada que se salga de su tónica general. Es decir, entonces le estamos quitando al pintor. Y al pintor será totalmente oportunista, que él no lo necesita, porque es un pintor que además vende muy bien en subasta y tiene muchísima obra. Es un pintor que maneja el color, que maneja la forma, y no es un cuadro feo. Lo que pasa es que que estamos buscando el rostro perfecto de la Macarena. Pues para eso ya tenemos el Oficial de Sevilla, que es un retorno al orden. Mi análisis no va en relación al resultado final, estético o no estético, bello o no. ¿De qué forma él se intromete, de qué manera el patrón que aplico del personaje de la Verónica y su papel, teológicamente hablando, de cómo... Como todos los carteles que tenemos aquí. Es que bueno, final... se puede hacer, evidentemente, se puede aplicar ese patrón a todos los artistas que han pintado un cartel y llegar a dilucidar si su participación ha sido desde la piedad o desde la intromisión. Porque el mundo cofrade, evidentemente, está compuesto por personas que no tienen fe, personas que no son creyentes, y que luego el mundo cofrade, que sí es creyente y tiene fe, se siente orgulloso de esa participación de toda esa mayoría. Sí, pero ese cartel que tenemos enfrente de la Piedad, que no puede ser más pío en Málaga, no le gustó a nadie, y es el cartel más maravilloso que ha hecho la Semana Santa de Málaga. Y no le gustó a nadie, y es el más pío de todos. Es decir, el concepto de devoción, piedad popular, está todo ahí, y no gustó. Y no lo entendimos. Vuelvo a decir que no es el resultado final, es el patrón que aplica el artista, a lo mejor sin ser consciente incluso de lo que está haciendo. Si lo que está haciendo es intrometerse o meterse en un terreno que no le corresponde, que como artista puede ser validísimo en otros ambientes. Yo creo que te entiendo por lo que va, porque a lo mejor nosotros lo vemos desde el punto de vista del oficio, y es que a lo mejor rebosa de ganas. No sé si me entiendes por dónde voy, que nosotros al dedicarnos a esto, y yo cuando un compañero le veo un trabajo y sé que, digamos, le ha puesto ganas, le ha puesto estudio, lo ha disfrutado, se ve a cuando le digo, tío, te lo has hecho para salir del paso porque tú no tenías ganas de hacerlo. Y yo creo que a lo mejor es algo, porque a mí me dio la misma impresión cuando lo vi la primera vez. Me quedé, bueno, lo primero que, como nos quedamos todos un poco fríos, pero luego, a día de hoy no sé decirte si me gusta o no me gusta, pero sí es verdad que me transmite esa sensación de desgana o de poco entusiasmo a la hora de afrontar el encargo. Estoy de acuerdo contigo en lo de la Verónica, como has dicho, entrometida. Sí. Pero no es una revisión que yo haga a capricho, ¿eh? Yo trato de hacer un ejercicio de teología y de historia y de retrotraerme al personaje de la Verónica cuando la Iglesia lo diseña como alegoría para hacer sentir los riesgos de la veneración de la imagen, y que incluso podríamos entrar en ese terreno a llegar al extremo de la idolatría. Eso está contemplado desde hace siglos por la Iglesia, eso está previsto que ocurriera, y precisamente la Verónica en el cortejo procesional va acompañada de la fe. No puede ir, es curioso porque aparece en los pasos de misterio ocupando un papel maravilloso como una santa mujer. Hemos transformado en la Semana Santa en una cuestión de fantasía, de fábula, en un capítulo que no existe en los evangelios, con un personaje que estaba diseñado en origen para formar parte del cortejo que educa al pueblo en los riesgos de no entender lo que viene detrás. La fe porta los atributos del dogma de la Eucaristía y la señal de la cruz como señal y motivo de redención. Luego le sigue el nazareno, nuestro Padre Jesús, que se entiende es el dogma, quizás también difícil de asumir, es el de entender que es hijo de Dios y que va
barriendo los pecados del mundo. La cruz en el hombro del nazareno no se puede tampoco sustituir por un travesaño, una viga, porque es otra alegoría, es otro manto que cae desde el hombro del nazareno, igual que la Virgen arrastra su manto, el nazareno arrastra su cruz y con ese manto que forma la cruz va arrastrando, va limpiando los pecados. De los pecados que se tratan, luego sigue otro dogma que es el de la Inmaculada Concepción, la sin pecado concebida. Todo eso está establecido, de alguna forma es parte de la ortodoxia histórica teológica que la Iglesia que en el Concilio de Trento comienza esto a dilucidarse, a tratar de dar forma y de incluso prevenir los riesgos. Ya esta conversación de aquí hoy estaba prevista que ocurriera hace 5 siglos. Andrés, yo creo que te impele a ti totalmente, te apela. ¿Por dónde empiezo? Por lo más fácil. Por lo más fácil. Bueno, nuevamente yo creo que hay que distinguir 2 planos, ¿no? Dilucidar lo que es el plano artístico en cuanto a técnica, en cuanto, ¿no?, a intencionalidad, y otro es el plano teológico, ¿no? Yo no me atrevería a entrar en el foro interno del autor en cuestión, porque no me compete, me cuesta entrar en el mío, voy a entrar en el de otro. Pero partiendo de esa base, yo creo que además que incluso Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, cuántas veces en la historia del arte, ¿no?, tenemos ejemplos de, bueno, elementos, vamos a decirlo, poco piadosos o heterodoxos. Yo qué sé, se me viene Caravaggio al representar la muerte de la Virgen y tomar como modelo a una prostituta que se ahoga en el Tíber. Más escandaloso que eso no puede. O, por ejemplo, el propio expolio del Greco, ¿no?, que también suscitó polémica porque la imagen de Cristo parece que se desdibuja o se pierde un poco con tanto personaje alrededor. Entonces, bueno, yo creo que hay que distinguir bien esos 2 planos, porque a veces tendemos a hablar en cuestiones teológicas cosas que la propia Iglesia no sostiene, ¿no? Cuando estábamos hablando de esta lectura de la Verónica, yo sinceramente es una lectura que no termino de compartir, porque es verdad que la Verónica es una lectura apócrifa, ciertamente no aparece en los evangelios y tiene una connotación catequética, ¿no?, de esa mujer que aparece para socorrer a Cristo, y se pueden hacer muchas lecturas. Pero creo que extrapolar ese episodio catequético, piadoso, a la intencionalidad o el fuero interno de un artista ya me parece un terreno más delicado, ¿no? O por lo menos que se nombraba el Concilio de Trento, pero realmente el Concilio de Trento, que viene a salir al paso de la mal llamada Reforma Protestante. Digo mal llamada porque fue una revolución, aunque ciertamente tuvo elementos necesarios, pero aquello fue... Bueno, pues realmente no entra en cuestiones muy profundas a nivel artístico. Sí que es cierto que se plantea la cosmovisión barroca al servicio de una narrativa mayor, que es la ortodoxia de la fe católica y la gloria de la Iglesia triunfante frente a las herejías, ¿no? Tú que hablabas antes del espíritu ignaciano, esa imagen gloriosa de San Ignacio combatiendo las herejías, por ejemplo, ¿no? Pero hay que entender que la Iglesia dice hasta donde dice, pero hay muchas cosas que no sostiene. Por ejemplo, no sé si entraremos después o si me voy a adelantar con el tema. Adelántate, ya seguimos avanzando. Y ya seguimos avanzando, ¿no? Pero cuando muchas veces empezamos a pontificar sobre si algo es litúrgico o no, si la Iglesia dice o no dice, bueno, yo estoy en posición de afirmar, sin temor a que nadie pueda contradecirme, que no hay un solo documento magisterial de la Iglesia que afirme cómo debe pintarse, qué atributos debe tener o iconográficamente qué elementos deben aparecer en una imagen. Ninguno. Que me lo saquen. Ninguno. Es más, el Directorio General del Ritual Romano en sus rúbricas solamente prescribe, en cuanto a colores litúrgicos, por ejemplo, las vestimentas de los ministros sagrados y ornamentos del altar. No dice nada de imágenes, si tienen que ir de un color o de otro, bordados o no, nada. Luego ya hablaremos de la constelación simbólica propia de la corriente artística, pero la teología no dice nada, como tampoco dice nada sobre si debe aparecer Cristo con tal atributo o no, no. Lo único que dicen las rúbricas sobre la cuestión de imágenes, fíjate qué curioso, es que se evite, por una cuestión pedagógica, la sobreabundancia de imágenes en los templos y que se repitan imágenes de un mismo santo. Un momento, que tenemos preparado eso también. Aquí.
Vale, yo iba a ser un poco más perverso y a hablar de la misericordia. Sí, pero bueno, a falta mejor hablar de 3, porque hablar de 2 sí hay 3. No voy a ser malo tampoco, que en fin, bastante purgatorio me toca tragarme ya como para... No, pues, claro, bueno, o imagínate, ¿no? Tú entras en los mártires y, no sé, sufres un colapso mental, ¿no? De hecho, había una anécdota de una señora que iba con las flores escondidas y le preguntó el párroco, ¿dónde vas? Con las flores así, que parece, no sé, un terrorista. Y dice, no, es que se la llevo a los remedios, pero no quiero que la vea el Carmen para que no se enfade. Claro, ahí ya hay una disonancia cognitiva que las rúbricas de la Iglesia tratan de evitar diciendo que haya una mesura en cuanto al ordenamiento del espacio, de las imágenes y que no se repita. Pues fíjate, nosotros ahí tenemos una manga muy ancha en algo que la Iglesia prescribe y en cosas que la Iglesia no dice ni para papú. Soltamos unas filípicas que yo de verdad me quedo cuadros. Y hay cosas que hay que saber distinguir entre lo que es la teología católica y la opinión personal, diría yo. Sí, me pregunto, hay una cuestión que creo que es interesante a raíz de lo que estabas comentando, que no nos olvidemos que la Semana Santa es fruto de las relaciones familiares que se establecen con las imágenes. Es decir, si no, no existiría. La Semana Santa existe por eso, porque es anacrónica en el siglo XXI y además con una persecución continua por parte de la Iglesia, porque no le interesa el formato Semana Santa, porque va en contra de todo lo que promulga. Partiendo de esta idea, ¿por qué vive la Semana Santa en el siglo XXI? Pues vive, o mejor dicho, vamos a contar, vamos hacia atrás. El 12 de mayo del 31, cuando se produce la quema de conventos e iglesias en Málaga, que fue uno de los grandes ataques al patrimonio y la historia de la humanidad. Hay pocos sitios en la historia de la humanidad donde pasase algo tan grave como pasó en Málaga. Los malagueños de repente quemamos todo nuestro patrimonio en toda la provincia de Málaga. Cuando termina la guerra civil, en el 39, lo primero que vuelve a cada pueblo es la imagen a semejanza de la que se había perdido. ¿Por qué? Porque había que reestructurar el orden. Y el orden se consigue pues, volviendo la patrona o volviendo el patrón o volviendo el nazareno. Por eso han pervivido. Es decir, la Semana Santa tiene un componente afectivo. Afectivo en el sentido que entendemos al Cristo, a la Virgen como nuestra madre o como nuestro padre. En contra o no de lo que nos digan, pero esta realidad está aquí. Por eso se llama piedad popular, religiosidad popular, ¿no? Claro, partiendo de esta idea es que nunca podremos entender la existencia de la Semana Santa. Es decir, nunca existió una Semana Santa tan populosa como la que tenemos en la actualidad. Por mucho que nos hablen de la Semana Santa de Barroca, que es mentira. Es decir, que era una cosa totalmente minoritaria que no tiene nada que ver con la Semana Santa mediática. Los problemas que llevan las cofradías, las hermandades, no sé qué. Pero eso se entiende, ¿por qué? Porque entendemos que la Virgen es nuestra madre. Por eso esa idea de que no quiero que la otra me vea, que no se enfade, porque le estamos dando un componente afectivo, emocional y familiar en las imágenes. Y por eso existen. En el momento que eso se pierda, será cuando se pierda la Semana Santa totalmente. No, claro, yo estoy de acuerdo. Además, yo siempre he dicho que una de las bondades, que a mí se me ha criticado también por defender esa posición, tanto heterodoxa, pero una de las bondades de la Semana Santa es que llega, que se me entienda bien, que esto luego se graba y me ven las altas esferas, pero que llega allá donde la Iglesia institucional no llega. Y que conste que las hermandades y cofradías son parte integrante a nivel tanto espiritual como jurídico de la Iglesia Católica, por supuesto. Pero evidentemente llegan donde la Iglesia institucional no llega y toca con una fibra sensible, es algo atávico, ¿no? Va más allá de la pura fe, te conecta con tus antepasados, con las raíces de tu barrio, con esencias, con tradiciones, incluso una memoria olfativa, auditiva, ¿no? De gustos, está tan injertada en nuestro ADN, ¿verdad?, que desde un primer momento podemos decir que no existe una Semana Santa que sea totalmente ortodoxa. A Dios gracias, diría yo. También es cierto que el artista que realmente lo es aporta una reflexión en muchos de sus trabajos, y cuando está de alguna forma su trabajo enfocado al mundo cofrade, sería deseable que todavía fuera mayor la aportación intelectual de los artistas cofrades al universo cofrade, porque aunque la teología es capaz y tiene toda la ortodoxia y tiene toda la historia y tiene todos los siglos de recorrido, con un desarrollo teórico completamente bien definido, a lo largo de los siglos y de tantos años, lógicamente las aportaciones iconográficas, iconológicas que los artistas van haciendo están fuera del asunto teológico, probablemente muchos de ellos. Y yo resaltaría en este caso y le preguntaría al teólogo si sería capaz de hacer una revisión de las manos entrelazadas de la Madre de Dios, las horas que Cristo está muerto, desde el punto de vista teológico, ¿qué significan? ¿Por qué a la Madre de Dios se la representa las horas que su hijo está muerto
con las manos entrelazadas. Probablemente desde el punto de vista teológico habrá a lo mejor un argumento o no. Lo que sí yo puedo aportar desde el punto de vista iconográfico y lo que la historia del arte ha dado de sí es que en un momento determinado a la Madre de Dios, que se la entiende responsable a pesar del padecimiento de estar siendo testigo de primera fila del tormento y la tortura de su hijo, ella asume la responsabilidad de seguir siendo madre del resto de los apóstoles, de los amigos de su hijo, y que en el momento en el que Cristo está en la cruz le dice a su madre, ahí está tu hijo, referido a Juan, y refiriéndose a Juan, ahí está tu madre, ella no se abandona, no sucumbe al morir su hijo, no se permite sucumbir. El hecho de agarrarse las manos no es implorando ni orando, es buscando un punto de apoyo como eje, como focalización para que la conciencia no se pierda, para no perder de vista el sentido de la cordura y el sentido de la realidad. Ese punto de contrarrestar las dos fuerzas contrarias que suponen las dos manos, apretando en ese punto, es un ejercicio de teología maravilloso y es una forma de representar iconográficamente el papel tan bello y hermoso y grande que tiene la Madre de Dios en ese momento, de no olvidar la responsabilidad que le está, desde que ella acepta formar parte del plan de Dios, ese gesto de las manos contiene todo ese significado. A mí me vais a permitir que meta una cuña aquí y luego que Andrés... en ocasiones, lo decía en la presentación, en ocasiones los cofrades no le damos demasiadas vueltas a las cosas para algo que tienen unas explicaciones algo más sencillas, Andrés, que te veo con... Yo diría que sí. Yo diría que sí, personalmente yo diría que sí también. Evidentemente, esta lectura que me parece hermosa y válida, pero digamos que una lectura de corte espiritual. La teología como tal no dictamina ni tiene ningún tratado sobre eso, ¿no? Es una lectura espiritual al mismo tiempo que podemos decir que representar a María con atributos de reina, obviamente desde un punto de vista anacrónico totalmente, porque la Semana Santa no busca el historicismo, ¿no? El rigor, el arqueologismo que se llama, ¿no? Se le puede dar una simbología totalmente, ¿no? De cómo en medio del dolor se transfigura y se ven los atisbos de la gloria, ¿no? Como una prefiguración de lo que está por venir, porque María aparece coronada como reina, etc. Pero como digo, nuevamente, y lo siento si soy pesado, pero es por deformación profesional, hay que distinguir entre las lecturas que podemos hacer a nivel artístico o espiritual, que cada uno puede darle el significado que quiera, y otra cosa es la dimensión teológica, que ya es lo que la Iglesia, en cuanto que institución, reflexiona de manera oficial. Y podemos decir que no, en ese sentido hay mucha libertad. Por ejemplo, la Iglesia bizantina, el rito oriental, sí tiene toda una teología del icono. De hecho, si sabemos, los iconos no se pintan, se escriben, dicen ellos, ¿no? Porque es todo un tratado teológico en el que los colores, la disposición, los símbolos, incluso los dedos, las manos, los pliegues, todo tiene un significado reglado por la Iglesia, no por el iconógrafo de turno que él dice, para mí esto simboliza, no. Sin embargo, la Iglesia católica de rito latino, que no olvidemos que la Iglesia católica es mucho más amplia que el rito latino, ¿eh? El rito oriental también tiene sus iglesias católicas sui iuris. Bien, pues la Iglesia católica romana o de rito latino siempre ha dado mucha libertad en ese sentido. Como digo, hay una falta de regulación a nivel canónico y teológico de lo que es la iconografía de las imágenes. Yo me gustaría, a raíz de lo que estabas comentando, una cuestión que creo que es interesante. Ese sostén de la Virgen tiene efectivamente múltiples lecturas, pero es que históricamente, por ejemplo, no olvidemos que existía la iconografía del desmayo de María. Y la propia Iglesia la que prohíbe el desmayo de María precisamente... Es contrario precisamente a lo que... Lo que pasa es que siguió existiendo, es decir, porque de hecho lo podemos encontrar en la cartela del trono de la Virgen de la Expiración, de los Dolores encontramos concretamente en Málaga en los años 50, bueno, llegado de Sevilla, esa iconografía, eso pervive, esa realidad está ahí, ¿no? El que la Virgen puede sentir dolor, no puede sentir dolor, al final volvemos a conectar de nuevo con la cuestión de la piedad popular. Gusta mucho las vírgenes declamantes, ¿por qué? Porque gusta tanto la zamarrilla, porque es que conecta con la gitana, con la del barrio, es decir, es que no podemos entender la imagen de esa manera, ¿no? La novia de Málaga se entiende con las manos abiertas por lo que le transmite la ciudad, es decir, no podemos cambiar esas manos ni podemos condenar a las que la tienen, porque de hecho
no todas las vírgenes tenían las manos cerradas. Ya encontramos representación en toda la época, por ejemplo, las famosas vírgenes de Salcillo del siglo XVIII, pues no tienen las manos cerradas. Es decir, en Andalucía a lo mejor podemos encontrar un fenómeno un poco más desarrollado en las manos cerradas, pero sí que es cierto que ha ido cambiando a lo largo del siglo XX. Es decir, no sé si he querido entender que al final hay que poner todas las vírgenes con las manos cerradas. Yo no defiendo. Yo lo que pongo en valor mensajes que están contenidos en la iconografía, en el desarrollo artístico y que lógicamente tienen una riqueza y un valor. Sí, pero están contenidos en momentos particulares. Es decir, he dicho las horas que está Cristo muerto. Evidentemente sí, me estoy refiriendo a un pasaje. Es muy amplia porque es muy caprichoso, la intervención artística es muy caprichosa y el artista lo que más disfruta es su originalidad y su individualidad. A la hora de respetar cánones, incluso a la hora de entenderlos o de conocerlos, lógicamente nadie le va a pedir cuenta y nadie le va a exigir ni nadie va a calificar con aprobado, suficiente, sobresaliente o matrícula de honor su trabajo. Pero lo que está claro es que en este asunto conviven desde las cuestiones más elevadas hasta las cuestiones más caprichosas. Sí, mira, hay otras cuestiones. Mira, y por esas ejemplo, cuestiones elevadas evidentemente tienen una expresión artística. Sí, pero que no siempre es esa, porque por ejemplo en Antequera la Dolorosa lleva las manos unidas no por esa cuestión, sino porque sostenía el sudario en sus manos. Iconográficamente se ha mantenido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y no se corresponde con esa realidad. Tiene una manera de funcionar diferente a la que estás estableciendo. No estoy estableciendo Cuéntame a la que estás comentando. Claro, estoy comentando que aquellas dolorosas que conviven con las horas muertas de Jesucristo están haciendo un ejercicio de... Pero que todas no son así. Pero por Dios, por supuesto, ni todos los micrófonos ni todas las botellas de agua. Pero sí, es que precisamente la riqueza de este universo cofrade está en eso, en que hay un desfase tremendo y todos conviven y todos tenemos que aprender a convivir porque desde el más erudito hasta el más elemental. Me vais a... Bueno, si Andrés querías comentar algo más. No, yo si queréis... Que si que tú me das coba, yo sé que si os doy coba nos podemos tirar aquí 2 horas, pero es que quiero hacer un pequeño cambio de juego. A ver. Porque han quedado muy claras las 3 posturas. Gonzalo se ha quedado aquí escuchando como yo. Yo estaría aquí sentado, realmente. No, pero hay una cosa súper interesante que subyace de todo esto que estamos hablando, que es... que estamos dando por sentado que todos los cofrades son personas de fe. Uy, temazo. Venga, vale. Totalmente, ya está. claro. Ya está. Y estamos dando por dado que los pintores también lo claro, son. bueno, exactamente. Yo ya he dado el pase largo, ya quien quiera que recoja. Bueno, esa es una vieja polémica, ¿verdad? Pero es maravillosa. Es maravillosa, Es por maravillosa supuesto. porque nos abre los ojos a muchas personas de fe que somos cofrades, ver las cofradías desde otra perspectiva. Claro, a ver, objetivamente, ¿no? Evidentemente las cofradías forman parte del hecho religioso y dentro del hecho religioso forman parte de la Iglesia Católica. Eso es su realidad objetiva. Ahora bien, la realidad subjetiva de la pertenencia de cada cual forma parte del fuero interno, como digo, y nosotros no somos quienes para juzgar. Otra cosa es que personas, por ejemplo, que no sean de fe, quieran llevar a cabo un elemento o un desacralizador desde dentro. Ahí ya no se estaría respetando la idiosincrasia propia. No es como si yo soy cero futbolista y me meto en una peña futbolista para dinamitarla desde dentro. Pero eso no es una estamos cosa. llegando a eso en cierto sentido. A ver, pero porque vivimos... Porque yo veo mucha campaña de desacralización de la Semana Santa últimamente. Sí, pero porque vivimos... El contexto es más amplio. Una sociedad desacralizada, poscristiana, ya no podemos vivir de la renta del pasado en el que todo el mundo tenía al menos un catolicismo sociológico o de barniz. Hoy día no. Los que somos docentes vemos que los niños cada vez tienen una ignorancia religiosa mayor y que para ellos es un hobby más como, yo qué sé, como el que va a taekwondo, ¿no? Pero yo creo que por ahí va Gonzalo, que cada vez estamos viendo más... que a mí eso me parece un problema. Yo lo que veo a lo mejor que hemos visto un negocio en la Semana Santa actual, no, hemos dejado entrar a los mercaderes en el templo. Y ahora, ¿qué pasa? Como lo que tú has dicho, el barniz católico queremos darle con el hisopo y limpiarlo, pero queremos quedarnos con la fiesta porque al final es un negocio. Tienes razón, ese es un peligro. Y ahí estamos llegando, hombre, ahí yo creo yo que es el origen de las hermandades piratas, de todo este tipo de circos que se ven algunas veces. Otro temazo que pierden, que ya uno dice, bueno, culturales, juveniles, como queramos llamarla. A mí el término pirata me parece perfecto. A mí no me gusta nada, a chingarte, voy a darte contexto, no me gusta nada. Nada. Es cierto eso que dices tú, es un peligro, pero como todo. Pero a mí me gusta verlo más también desde un aspecto
más benévolo o misericordioso en el sentido de, oye, mira, yo como persona creyente, hago el spoiler, no soy creyente, para ser teólogo, como persona creyente, yo sé que Dios se sirve de muchas y misteriosas maneras para tocar el corazón del ser humano, ¿no? Y que la interioridad del otro es tierra sagrada ante la que nos tenemos que descalzar, como Moisés ante la zarza. Y tenemos la tendencia a entrar como un elefante en una cacharrería, a hacer juicios temerarios. Yo soy más bien de la opinión de, si yo creo que Dios está vivo, que su palabra es viva y eficaz y que puede tocar corazones, voy a privar a alguien que probablemente su único nexo de unión con Dios y su palabra sea una hermandad, una cofradía, de la oportunidad de que en algún momento la gracia de Dios le toque. Yo no quiero llevarme esa responsabilidad. Pero... No, eso por supuesto que no. No le puede cerrar la puerta a nadie porque al final sí veo ahí un vehículo de conversión para la gente que llega a una hermandad. A lo mejor, pues, bueno, conozco a muchos casos dentro de que yo me muevo también mucho en el mundo del costal, a lo mejor no de personas no creyentes, pero sí yo voy a la hermandad de mi amigo porque me pide que saque el paso con él. Al final vas por amistades y a los 5 años pues termina regando una devoción en esa imagen. Lo mismo pasa con costaleros, que mira que eso ya es rizar rizo un costalero ateo porque ya hay que tiene ganas de meterse ahí abajo. Bueno, no me toque ese tema que está por ahí Raquel, que una vez me llamaron al programa y se me ocurrió hablar precisamente de mudanzas Paco y me cayó la del pulpo, pero porque no se me entendió. Yo estaba hablando de mí, digo yo, a mí lo que me mueve es la fe. Si me moviera a mí el cargar peso por cargarlo, pues estaría mudanzas Paco. Ayer vi yo un programa de estos, creo que era de Granada, que decía exactamente eso, que un costalero sin fe es un... Claro. ¿Cómo era? Un mudancero. También tiene su derecho. Incluso en Nazareno. Sí, sí. Y que si no seamos habría que coger como en el Palmar de Troya y a ruedas. Pero hay pregoneros. El pregón de Semana Santa, hay pregoneros que son de reconocido talante, bueno, de ausencia y total agnosticismo. Carlos Herreras, por ejemplo, pregonó en Sevilla y él comenzó diciendo: yo soy ateo, si no recuerdo mal. Entonces, ya no solo, o sea, daros cuenta o démonos cuenta de en qué medida un pregón, que es como vociferar y avisar y advertir y informar y compartir y hacer sentir y hacer visible lo que estamos viendo que está llegando con todos los que nos acompañan, ¿qué puede manifestar un pregonero que no tiene fe y que no tiene una creencia? Yo me atrevo a pensar que gran parte del ejercicio de fe, lógicamente, como acabamos de decir también, es una cuestión íntima y que nadie tendría que poner en duda ni siquiera dejarse llevar por las apariencias. Lo que está claro es que el aroma a idolatría, que en buena medida se respira en muchas de las parcelas del mundo cofrade, lógicamente emanan de ese universo no creyente que forma parte del contexto cofrade. Lógicamente viene de ahí. Y por ahí se puede introducir incluso el maligno. El mal espíritu. Sí, la deformación. Porque de la misma forma que yo no estaría legitimado para hacer un análisis ni dejarme llevar por el sentido de fe que cada uno pueda experimentar en su fuero interno, tampoco puedo dejar de temer que en la misma medida, pero en el extremo contrario, esté llevando el mal con él y esté pretendiéndolo introducir allí donde no se le espera. Antonio, tú querías hablar en torno a lo que ha dicho Gonzalo, pero yo te pongo un puntito intermedio. Claro, Gonzalo hablaba de las piratas. Es que la mayoría de esas asociaciones rinden culto a imágenes en lugares no sacros, garajes, locales comerciales. ¿Cómo llegamos ahí al equilibrio? Dale, sí. No me gusta absolutamente nada el término pirata. Y voy a explicar por qué. Porque creo que es un término peyorativo, que establece categorías, que es excluyente, que permite no incluir a según quién ni según qué. Entonces es un término que no me gusta nada. Me gusta más el término cofradías no contactadas o no sometidas. Que creo un término como muy... No contactadas suena como a encuentro en la tercera fase, ¿no? Algo así, ¿no? Me gusta más ese término. Te voy a explicar por qué, ¿no? A que sí, a que suena, ¿no? Lo más limpia, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que estáis comentando, esto que haya unos mejores que otros. Y las cofradías de esta casa no son mejores que las de la calle. Y no nos olvidemos que las 25 que hay o 23 que va a haber en las vísperas de Málaga suponen en número la mitad que prácticamente que todas las que hay en esta casa. Es decir, existe una realidad
que está ahí, es decir, que hay personas que quieren acercarse a la religiosidad que a lo mejor no lo encuentran otra manera, porque a lo mejor pues, es posible que estén en un coche o una cochera porque no le han dejado otro sitio donde estar. En Málaga tenemos una virgen que hace poco la pusieron en la puerta de la iglesia, literalmente, que se les tenía que caer la cara de vergüenza a la persona que lo hizo y se fue así realmente, ¿no? Entonces, claro, toda esta cuestión que estamos estableciendo tendemos a entender que la agrupación de cofradías, por ejemplo, es un ente para determinadas cosas, o que la iglesia solamente admite tal. Esos grupos, en el caso de Málaga, por ejemplo, tenemos un montón de grupos parroquiales que se supone que es el orden para ser cofradía y están todos castigados. Es decir, hay una realidad social que están todos castigados, que a lo mejor hay otras cosas más retiradas, pero a ver, sería la cuestión porque además al final cofrade lo que le encanta es poder montar todo eso. Si estuviese bien asesorado lo haría bien, es decir, que no me cabe ningún tipo de duda. Entonces, acusar a las cofradías de barrio, por hermandades, de tal y cuanto, al final supone ser excluyente de que unos somos mejores que otros y que los cofrades de esta casa son los mejores que los que están fuera. No, pero yo no me refería a ese tipo de piratas. Hombre, yo la verdad es que las civiles de aquí de Málaga no las conozco, pero te vas a Sevilla, te vas a provincia y a lo que yo me refiero por pirata es a lo que vemos un paso hecho con tablones como estos y una imagen que sinceramente a mí me parece estéticamente hasta insultante que tú digas que tú estás rindiendo culto a Dios, a la Virgen mediante esa imagen. Pero estamos hablando ya de cosas que pasan unos límites y es por el hecho de al final decir personas, o yo qué sé, o por mucha afición, o porque yo quiero mandar un cotarro, yo me monto mi paso, lo pongo en la calle, me gasto 5 en la imagen y 5.000 en la banda, he hecho una tarde de categoría con mis amigos y cuando termino, venga, el Cristo y el paso a la cochera y hasta el año que viene. Yo creo que ahí sí podemos separar entre agrupaciones de primera y de segunda. Lo que pasa es que eso es una realidad realmente limitada con respecto a la realidad de las prohermandades. Es decir, no hay tantas personas que saquen una imagen a cochera. En Sevilla, es que claro, Sí, Gonzalo ha dado una clave. Gonzalo ha dado la clave de asociaciones civiles que ni siquiera tienen intención. Yo no hablo de es que a lo mejor no es el caso, pero no es el caso. Claro, pero es que a lo mejor no las tenemos que mencionar en este contexto. Si son civiles, no ni siquiera las tenemos que mencionar a lo mejor. Sí, porque travisten la devoción. Porque traviste la devoción. Yo ahí te iba a decir una cosa, porque tú dices, las de Málaga. Es que en Málaga tenemos ejemplos muy recientes, como por ejemplo el de San Andrés. San Andrés ha pasado de ser una prohermandad en un local comercial a hacer un traslado a su parroquia con tiempo, pero siempre teniendo eso más o menos en el horizonte. 15 años después. Claro. Pero eso no es tampoco... Es decir, no pretendamos acercar al pueblo a la iglesia por esa vía cuando lo estamos castigando con 15 años. Permitidme una cosa, porque estamos hablando del rito, de lo que es la liturgia, de la puesta en escena, de la puesta... De la expresión pública de lo que es la celebración teatral, de lo que es pues las actividades que tienen que ver con los traslados, la exposición al culto, el llegar al inicio de... ¿Podemos hablar entonces de rito cuando hay una procesión en la calle? Uy, ojo, cuidado, perdón. Es que, perdón que intervenga. Las únicas procesiones que regla la Iglesia en las rúbricas litúrgicas son las procesiones de entrada en la Eucaristía, la procesión del Santísimo y la del Domingo de Ramos, litúrgica digo, que va el cura con las palmas y tal. Ya. Es decir, ¿cuántos ciriales, si delante, si detrás, soldados? No hay una regla que diga que delante de la mortaja tienen que ir 18 ciriales. Santo Dios. No. Sigue, Pepe Luis. Perdón. Distinto, y como digo, lo que hasta ahora mismo... Consuetudinario, que diría. Es la representación teatral, es la puesta en escena frente a un público de una serie de momentos o de pasajes o de ritos que conforman esa liturgia que es distinto. O sea, yo saco en conclusión que la vida cofrade, los frutos que da son, en el 90% de lo que podemos contemplar, son frutos de carácter artístico. Hay mucho imaginero joven, mucho artesano joven, mucho artista cofrade joven que se nutre de la vivencia de la Semana Santa y que de esa vivencia sale sintiendo reforzada su vocación artística. Distinto es en qué medida y en qué grado la vocación religiosa es un fruto que nace
de la celebración de la Semana Santa tal como la conocemos y tal como la contemplamos. Ahí es donde también hay una diferenciación. Por eso digo que hay que entender qué vida interna genera en la persona la vivencia, la participación o la experiencia de la Semana Santa, emocional y sensorial, y qué frutos da la puesta en escena a través de la belleza, a través de la creación artística y la necesidad de hacer visible a través de lo bello el misterio de Dios. Eso es muy seductor y eso es muy atractivo para la gente joven que se entrega a la vocación artística formando parte de la celebración litúrgica del culto visible, no del culto invisible que forma parte de esa vida íntima que cada uno pueda llegar a desarrollar. Pero lo que vemos como frutos religiosos que puedan surgir de ese terreno que abona a la Semana Santa como la conocemos, yo no los veo. O sea, tristemente no los veo. Y podríamos, siendo tantos los cofrades, podríamos transformar el mundo si tuviéramos el convencimiento desde la fe del mensaje evangélico. Claro que sí. No, es que me he quedado porque digo, sí, o sea, eso suena estupendo, pero claro, hay que interiorizarlo y hay que tenerlo claro. Bueno, nos quedan 15-20 minutos. Yo, por hacer un último cambio de juego y volver un poco al inicio, porque hablábamos del cartel de Gonzalo, que os voy a poner de nuevo si lo encuentro. Bueno, ese es muy bonito. Es que el fondo de pantalla, yo tengo aquí la sabana africana, que no es muy pía tampoco. Creación de Dios, efectivamente, todas las criaturas. Aquí está, vale. A ver, Gonzalo, ahora voy yo directamente a por ti. Siéntete amenazado. Vamos a ver. Tú creas un discurso a partir de este cartel, hablas de ese pasaje evangélico concretamente, pero se ha convertido prácticamente también en un icono pop. Es decir, hay camisetas por el... ¿Cómo se gestiona eso? O sea, cuando tú haces esta idea, y a ti también, Pepe Luis, como artista también en ese proceso, cuando partís de esta idea, ¿estáis imaginando estos resultados? Pues esa traslación de ser un simple cartel a convertirse en tema de conversación, convertirse en tema de camiseta, además con el Mateo 18 debajo. ¿Cómo es ese proceso de lo que hoy en día hablaríamos desde mi área de esa viralización? Hombre, yo sinceramente, ahora que estás comentando todo lo de las camisetas, todo lo de las noticias, yo no termino de asumirlo. Yo no sé de aquí al año que viene en qué quedará, la responsabilidad de igualarte. Sí, bueno, claro, esa es otra. Pero es algo que yo no me esperaba en la vida. Esto, ¿verdad? Tenemos la tertulia, hacemos el cartel, que no hacemos ni presentación, simplemente sube a las redes sociales. Y lo que se formó a raíz de hecho, pues complicado de esperártelo, ¿no? Ahí, sin embargo, luego una presentación a bombo y platillo, con su acto, con su banda, no llega a lo que llegó hecho, que era simplemente un post en Twitter y otro en Instagram. Este no tuvo repercusión, pero no se viralizó tanto. ¿Me permite un comentario sí, en torno al trabajo de Gonzalo, que me parece sublime por cuanto a que ha creado una señal? Es la creación lúcida de una señal. Podría ser una señal perfectamente entendible de Dios. La persona de fe le da valor a lo que entiende son señales. La persona de fe, lógicamente, no llama casualidad o no invoca al azar cuando entiende que hay una serie de encuentros y de sincronicidades, como diría Carl Jung, o como podríamos también entender un mensaje contenido en una circunstancia que a priori a mí o a quien perciba ese mensaje en forma de señal no le deja indiferente. Ocurrió hace 2 años o 3 que en el traslado del Señor del Gran Poder en Sevilla un chico tomó una fotografía desde la calle a la imagen y casualmente las nubes que cubrían la imagen del Señor conformaban una imagen, un rostro perfecto de Cristo. Parecía el cachorro. Y yo hablé con esta persona, con este chico, el fotógrafo, porque me inquietaba la necesidad de saber si él había sido
la persona que había sido capaz de, aun habiendo hecho la fotografía, si había sido quien vio en las nubes la cara del Señor. Y él me dijo que no. Él tomó la fotografía, se la mandó a una serie de amigos y fue otra persona quien pudo entender o quien vio con esa claridad y esa nitidez la cara del Señor. La tenemos. Había que darle la vuelta. Había que darle la vuelta, sí, sí. Pero tenemos la imagen porque es verdad que se veía. Voy a ver si la encuentro con la vuelta, pero bueno. Mientras le das la vuelta, yo vuelvo al cartel, al trabajo de Gonzalo. No lo concibo como un cartel, lo concibo como la creación de una señal, de una clara y lúcida posible señal de Dios. De cómo, tras haber departido y haber estado en una friduría con los amigos, lo que queda o los restos que quedan de ese rato de amistad y de alegría compartida, lo que queda, alguien en esos restos contempla y ve con nitidez la cara del Señor, no cualquiera lo ve. Eso, para la persona que lo haya podido ver, lógicamente, si es de fe, va a poder entender que hay una buena carga de señal y ya dependerá de lo que pueda hacer su interpretación o de cómo eso lo lleva a su terreno y en qué lo convierte o en qué lo transforma. Pero, lógicamente, aquí, que esto es una señal, podría ser una señal clara, lo que ha hecho Gonzalo como artista es un sublime, para mí, maravilloso ejercicio de crear una señal de Dios, de ponerse a la altura del lenguaje de Dios y mostrarlo al mundo. Ahora ya que los demás hagan y entiendan de qué forma lo interpretan y en qué medida lo valoran. Eso ya no depende ni de ti ni de nadie. Yo es que, bueno, primero, muchas gracias de nuevo. y yo es que confío mucho en la providencia y confío, como tú has dicho, que yo como creyente rara vez defino algo como casualidad o como azar o como suerte. Y la verdad es que lo que os comentaba antes, ¿no? Que la idea de estas ideas que se te vienen hacia la cabeza como un chispazo y luego es algo que se convierte en lo que se ha convertido, yo digo, a lo mejor una señal, yo lo veo como una señal, pero como algo que me han plantado en la cabeza, que no viene de mí, ¿sabes? Que muchas veces lo pienso y digo, pero si es que esto se me ocurrió de buenas a primeras, y yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo puedo hacer algo en la misma línea que esté relacionado pero que no sea lo mismo? Y no soy capaz de que se me ocurra algo parecido. Digo, ¿y cómo di yo en su momento con esto? Y muchas veces lo veo y digo, es una mano, ¿no? Que te dice, venga, ahora te toca hacer esto y llevarlo por ese camino. Algo así dijo Gordillo, ojo, ¿eh? Vamos a terminar por donde empezamos. No, Gordillo no. Dijo que fue como algo que había tomado... La prensa quiso darle el carácter espiritual a su creación. Él dijo también que estaba iluminado. Eso fue diseñado previamente para que por lo menos, a pesar de la fealdad o de la aparente fealdad de su cartel, tuviera el... Pues su publicista estuvo muy acertado. Pues claro, yo sí que me gustaría decir que, por ejemplo, su obra a mí me ha gustado porque yo, que soy muy teresiano, muy fan de Santa Teresa, su nacimiento hoy, por cierto, y se ha revelado en Alba de Tormes la vera efigie, ¿no? Que han hecho una reconstrucción forense tras la exposición de sus restos mortales. Santa Teresa decía que entre los pucheros anda el Señor, ¿no? Y a mí esta imagen pues me recuerda precisamente eso, ¿no? A estar con amigos, pues de cervecita, pescadito, lo que sea, y en ese momento sentir que Dios está ahí, que no está recluido ni en la iglesia ni en un discurso perfectamente dogmático, sino que Dios se encuentra en la vida, incluso en aquellos elementos que nos pueden parecer heterodoxos. Bueno, quizás yo creo también una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que las obras de arte están vivas. Bueno, el concepto de obra de arte no es real porque para que algo se convierta en arte tiene que pasar un filtro, ¿no? Es decir, más allá tendríamos que hablar de creación artística y después en la historia del arte dirá si es una obra de arte o no, ¿no? Pero sí que es cierto que esas grandes obras, lo que llamamos grandes obras de la historia del arte, suelen causar revuelos en los contextos y posteriormente suele convertirse en objeto de creación de otras nuevas obras de arte, que es un poco lo que ha pasado en tu caso, ¿no? Es parte del propio proceso de lo que funciona bien. Es decir, después, cambiando también un poco lo que estaba diciendo, estaba pensando en Málaga, todas estas cosas que estoy diciendo, por menos te dice majarón, porque si ves las nubes, que si ves el cachorro, no sé qué, en cuánto, en Málaga tenemos una expresión que es que te llaman majarón directamente, y aquí lo estamos dando por sentado que la divinidad está detrás del cuadro, y en Málaga es que para eso tenemos un término es que te acusan de majarón por la calle. Es decir, si vas diciendo que vas viendo las nubes, vas viendo a Dios, pues vamos a tener un problema pero grande, ¿no?
Sí, yo, perdona que eso te diga, funda pero- una iglesia. Sí, no, pero yo perdona que te diga, parece que soy el teólogo dice que frío es, pero yo lo de las nubes, veo nubes. ¿No has visto a Dios? ¿No has visto a Dios? No, yo vi a Dios en los ojos de mi sobrina. En los ojos de mi sobrina se ve a Dios. Ahí veo nubes, no sé. Eso tiene un nombre que ahora no recuerdo, el ver caras en cosas. Eso es. Mira, nos quedan unos minutitos nada más. Vemos si hay alguna intervención desde el público, si alguien quiere decir algo. Si no, yo tengo aquí carrete para tirarnos otra hora y media más. No yo, ellos. Yo suelto balones y veo que los están recogiendo todos. No sé si en el público alguien quiere comentar algo. Pues... vamos a ver. Es que no quiero abrir un melón muy grande porque tenemos que cortar en 10 minutos. Venga, somos breves. Venga, Aprovecho. yo tengo a ver, ya batería baja, o sea que... Tú tienes la batería baja, entonces voy a hablar de cosas de teología pura. No, voy a volver a lo que hablaba Andrés, pero también ha hablado Pepe Luis, que es precisamente la iconografía de las imágenes. Le hemos metido mucha literatura que el Señor tiene que ir de morado o de Burdeos, si va de blanco es por el símbolo de la locura, si va con o sin potencia, si va con o sin corona de espinas. Yo sé que tienes batería baja, pero acaba ese 1% y ya luego jugamos el resto. Ay, vale, bueno, vamos a ver. Vuelvo a lo mismo. Una cosa es la tradición y la paraliturgia, digámoslo así, que es una corriente en el pueblo de Dios que por sensibilidad ha establecido paralelismos entre lo que dice la liturgia y tal, pero vuelvo a repetir que jamás, y cuando digo jamás, es jamás, en la Iglesia latina se ha arreglado si las imágenes de Cristo tienen que ir de verde, de morado, de rosa. De hecho, en la historia del arte tenemos un montón de representaciones de la pasión de Cristo vestido de negro, de rosa, de verde, de azul, con corona, sin corona. Luego, somos especialistas en inventarnos cosas, que si el blanco es de los locos, vamos a ver. Precisamente en la antigüedad, la Judea del siglo I, el color blanco era súper difícil de sacar. Si de hecho los evangelistas, con una inocencia casi de niño, cuando hablan de la transfiguración, dicen que la ropa les resplandecía que ni el mejor batanero del mundo podría haberlo hecho, porque era algo muy difícil sacar el color blanco. ¿Se van a poner a los locos? No, o sea, yo no sé dónde sale eso. El color blanco, de hecho, estaba reservado para la nobleza y para el culto sacerdotal. De hecho, los israelitas del siglo I vestían de colores tierra, porque cogían la lana y pocos podían teñirla. El que podía teñirla era porque tenía posibles. Luego se habla de que a Jesús se le viste con púrpura, la clámide púrpura, para burlarse de él. Pero después se dice que se le quitó y se le volvieron a poner sus ropas. Con lo cual, toda la cuestión de si tiene que tener potencias o no, corona de espinas o no, ir vestido con los colores litúrgicos o no, podrá ser un debate legítimo en el plano artístico. Pero por favor que no se intente pontificar y se diga que eso es lo que dice la Iglesia y que si te sales de ahí mereces la hoguera o poco menos que la lapidación, porque no es verdad. Y hay que dejarlo claro, no es verdad. Y hay representaciones artísticas en la casa madre del catolicismo, que es Roma, que podemos encontrar representaciones de la pasión que un cofrade medio malagueño diría, eso es herético, porque no le han puesto las potencias al Cristo. Pero no podemos olvidar que o sea, el diseño de la Semana Santa es distinto del de la imagen que está, a lo mejor, la piedad de Miguel Ángel en el Vaticano. El diseño de la Semana Santa está destinado para la evangelización, la catequización o la educación. Sí, O pero sea, y entonces, un inciso, mira, me estoy quedando independiente- sin voz. Eso es cierto, pero que no elevemos eso a la categoría de dogma. Podemos decir que el barroco tiene una constelación simbólica al servicio de una narrativa. La potencia significa una cosa, el bordado significa lo otro. Vale, bien, yo ahí estoy de acuerdo. Y podemos establecer si se puede o no prescindir, y si se prescinde, si se le están quitando elementos catequéticos. Vale. Pero que ese, por favor, sea un discurso, y el decir que salirse de ahí contraviene a lo que la Iglesia ordena es otro bien distinto. Hay una serie hay elementos, no todos los atributos son o forman parte de la historia o del carácter historicista de lo que representan. Hay otros atributos, como por ejemplo las potencias del Señor, que lógicamente tienen un significado, que aluden
a la memoria, a la voluntad y a la conciencia, que lógicamente son creaciones que, como bien decimos, están pensadas y destinadas para educar y enseñar. Una imagen, una creación, una obra de arte o una obra de creación artística de carácter religioso, si está ungida, no necesita ningún atributo, probablemente. La obra del Nazareno de Ben-Yure. Ya, lo que pasa es que el concepto de ungido no es real, porque ungido es la persona que está predispuesta a sentir algo por la imagen. La imagen no tiene una unción por sí misma. Eso es algo que nos hemos inventado para categorizar algunas imágenes sobre otras. Esta imagen, como está más ungida, tiene unción, pero no es cierto. La unción está en la persona que está predispuesta a sentir algo por la imagen. Y utilizamos el término unción habitualmente, además tomado de la cuestión litúrgica, porque efectivamente tiene una connotación mucho más trascendental. Las imágenes no tienen unción, cuando ninguna imagen. Cuando el artista está entregado y desde la fe está haciendo un ejercicio espiritual y está creando desde la fe. Porque el Cristo muerto de Juan de Ávalos es una de las grandísimas obras y estamos hablando de un artista que a lo mejor tenía unas connotaciones totalmente diferentes. O la Piedad de Paco Palma, cuando la vimos aquí, las connotaciones eran muchísimo más familiares o incluso posiblemente que estaba inspirado en un artista del contexto de la época. Yo personalmente pienso que si damos por válido que la unción es una cuestión subjetiva de quien contempla, estamos también probablemente cayendo en el error de poder entender que Dios es una cuestión subjetiva, porque si Dios también se manifiesta a través de la creación artística, lógicamente hay una diferencia entre aquella pieza donde no está contenido Dios en su proceso de creación. Es que la historia del arte está lleno de ese tipo de causas. Y de pintores y de artistas que no han sido nadie hasta que lo hemos contado. Es decir, no había unción. Eso está en todos los periodos históricos hasta que se ha revisado esa obra. De hecho, el Greco no le importaba a nadie. Tendrá mayor unción el Greco. Es decir, hasta el siglo XX el Greco no existía porque era un pintor malo para el contexto. De hecho, no gustó en el contexto del siglo XVI que alguien diga que el expolio del Greco no tiene unción. Hay una ordenación estética, hay unos parámetros, hay unas proporciones, existe una regla áurea, existe una filosofía platónica que se basa en el bien, en la justicia y en la bondad. Pero eso está presente. Pero eso no tiene que ver con la unción. La unción es un término irreal, que es un término vacío, que nos hemos inventado para justificar ese tipo de cosas. Yo no lo contemplo así. No, y sobre todo porque al no ser un elemento canónico, que por ejemplo, una cosa es la unción sacerdotal, el crisma de los que se bautizan, se confirman, que eso sí tiene un elemento sacramental. Pero aquí, cuando ya no hablamos del sacramento, la unción yo también la entiendo en ese sentido, de que está, por así decir, en los ojos que miran, porque Dios se sirve de todo. Y a lo mejor una imagen que a alguien le despierta una devoción tremenda, a mí me deja frío. Por ejemplo, ¿cuántas escayolas devocionales hay en Málaga? El Judas Tadeo del Judas, silencio. Claro, todo lo que quieras. ¿Y cuántas vírgenes del Carmen que tú dices, esta es la de la mesita de noche de mi abuela, pero más grande? Y gente que se muere y en ese momento establece un diálogo trascendental. El vínculo emocional es diferente. Pero no hay unción, no existe, no es posible. Pero no solamente el vínculo emocional porque tú dices me conecta con mis raíces, con mi gente tal, sino que verdaderamente esa persona siente que Dios le habla o que la Virgen le habla a través de esa imagen y a ti no. Por eso yo sí que creo que la unción es algo subjetivo más que objetivo. No podemos decir, porque ¿qué autoridad o con qué autoridad podemos dictaminar nosotros? Con la misma que las meninas están en el Prado. De hecho, habéis hablado del Nazareno del Dulce Nombre. Hay una serie de obras de arte que pasan, como tú has dicho antes, la criba, o digamos ha entrado en un proceso de selección que el tiempo dictaminará si son obras de arte o se quedan en el plano. Y terminamos ya con una pregunta. 0,2. Habéis puesto el Dulce Nombre de la Esperanza, que es el mayor ejemplo de imagen desnostada, cuando en Málaga no lo quiere nadie. Es que no gusta el Cristo. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho, entenderme. Sí, no. En Málaga, desde los años 40 que llegó el Dulce Nombre, es una imagen que no se entiende, que no gusta, que no se entiende entre los cofrades. Sino, es una imagen que mantiene, es decir, por supuesto que tenemos mucho que lo defendemos, pero es una imagen denostada desde que llegó. Bueno, pero si está claro, pero ahí es donde queremos llegar exactamente, pero si la imagen es maravillosa, pero si es donde está, pero al malagueño no le gusta, porque al malagueño le gusta otro tipo de cosas. Pero si está claro que es maravillosa, pero si lo que yo quiero llegar, que lo que tú y yo estamos entendiendo, el público no lo ha entendido, no lo entendió desde los años 40 y sigue pasando en la actualidad y totalmente. Quizá ese ejemplo se ve mucho mejor en la Soledad de Ávalos, por ejemplo, es otra cuestión también. Sí. Bueno, por ejemplo, totalmente.
Tienes el claro ejemplo. Esto está empezando a tornar a tertulia, cosa que me encanta porque es el momento perfecto para cerrar con una pregunta de si justifica su respuesta o no. Creo que ha dicho Pepe Luis el dictamen del tiempo para decir que sí, que no. ¿Qué cartel de los últimos 5 años creéis que sí tendrá fuerza para estar en un museo? No de Málaga. El de él. Ya totalmente, vaya. Totalmente. Y aparte, El de Dani Franca 2023. yo tengo un Dani Franca, maravilloso. Por la parte Artística, como cuadro, y por la parte cómo funciona como cartel. Yo creo que de los pocos carteles que ha puesto tanta gente de acuerdo en ambos planos. Vale, es que tengo aquí abierto el Explorer. Voy a buscarlo directamente. Dani Franca, 2023, Semana Santa de Sevilla. Así estamos de tecnológico. No sé ni dónde he escrito. Bueno, en el buscador no. Bueno. De momento, o sea, a ver si con algunos años, a ver si lo vemos en un museo. De momento está detrás de una fotocopiadora. En el consejo. Bueno, esas cosas no me sorprenden de allí. Espérate, aquí lo tengo ya. Creo. Yo puedo. Confío. Sí, el de la estrella. Opiniones. Andrés, ¿tú tienes alguno? A lo mejor no tienes ninguno, no pasa nada. No, Si ha sido una cosa que se me ocurrió de repente. No, yo soy honesto, no tengo. ¿Para qué te voy a decir que sí cuando es que no? No, yo ya, el Él ha de él dicho que y el que tenemos delante, por supuesto. Ya tendría que estar en un De José Antonio de los Dolores del Puente. Son de Málaga. Hay una cartelería de los años 30, de los años 20, de principios del siglo XX y de todas unas décadas donde el artista se ponía al servicio, no se supeditaba a la imagen que había, que procesiona, no estaba supeditado a la talla de otro artista, estaba de alguna forma entregado a un concepto mucho más amplio y que iba mucho más allá de la representación de la imagen pasionista o que procesiona. Y podías ver, o puedes ver, evidentemente, carteles que aluden a geranios, que aluden a las torrijas o que aluden a conceptos... La mujer, por ejemplo, la mantilla... No está la imagen, no está la Virgen, no está el paso de palio, no está... En ese registro de conceptos, si las hermandades o si los comitentes que de alguna forma solicitan al artista que hagan un cartel se abrieran en el concepto y pudieran a lo mejor también permitir que el artista desarrollara cuestiones abstractas que también forman parte de la liturgia de la Semana Santa, el rito de lavar los pies, conceptos, pues, lógicamente, que no solamente atañen a la imagen del Señor, al de la Virgen o al de los otros personajes secundarios que procesionan, porque eso condiciona muchísimo la creación, limita muchísimo y lo supedita a la obra de otro artista. O sea, el cartelista se somete y queda convertido en un retratista. A Capuz, estamos viendo... Y precisamente la obra de Daniel Franca es para mí el ejemplo más preclaro y más evidente del sometimiento del artista pictórico, del cartelista, y de la ausencia de reflexión. No hay aportación intelectual. Es solamente una cuestión técnica de copiar y de hacer visible lo que ya todo el mundo ve en la calle, que es el paso de la Virgen de la Estrella con su candelería encendida. Pero yo creo que lo que diferencia, por lo menos para mí, es el tratamiento plástico, la forma, no sé, ya para mí tiene un aura que me lleva a la escena y creo que, por eso te digo que como cuadro es también fantástico y por eso creo yo que debería estar en un museo. Te mete en la escena, o quizás lo que tú dices, simplemente un prodigio técnico. Pero... Quizá con menos contexto exterior se parece mucho al de Ondés que había en la capilla del Palacio de San Telmo, que lo tenemos aquí en Málaga, en el Thyssen. Mucho más centrado en el paso, pero a mí me recuerda mucho a eso. Bueno, podríamos seguir hablando muchas horas. Yo me lo he pasado genial. Tú no. Vete a descansar. Pepe Luis, Antonio, Andrés, Gonzalo, muchas gracias por este rato. Si no hubiéramos tenido los micros,
o el tiempo tan medido, podemos seguir hablando ya hasta que se nos haga de día, si queréis. Muchas gracias. Gracias a los asistentes. Un placer.